Hola, Hola, bueno, pues ya vamos a dar inicio a esta plática, Juventudes por un futuro circular, por el licenciado Jorge Calderas. Primero que nada, gracias a todos ustedes por estar aquí conectados. Esta charla es una iniciativa de Global Shapers de diferentes ciudades en México, en el país de México, que estamos aquí, Puebla, San Luis Potosí, Cancún, Monterrey y Cuernavaca. Y Global Shapers, como para algunos que ustedes que no nos conozcan, Global Shapers es una iniciativa del Foro Económico Mundial que impulsa a los jóvenes a hacer proyectos que tengan un impacto en su comunidad. Y pues en esta ocasión nos juntamos para invitar al licenciado Jorge Calderas para que nos dé una plática sobre el futuro de la economía circular en las juventudes. Y bueno, Jorge es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Energético por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tomado diversos cursos de posgrado relacionados con la economía circular y sostenibilidad. Por más de 7 años trabajó en la Secretaría de Energía, donde participó en el análisis y emisión de comentarios a proyectos e instrumentos normativos y de política pública, como la de bioenergéticos. Es coautor del capítulo La economía circular como medida de eficiencia energética para el libro Energía 2025, volumen 2, iniciativa de la Universidad de Houston y el ITAM, editado por Tirant Loblanche. Ha escrito diversos artículos relacionados con la economía circular y la sostenibilidad que se han publicado en revistas de Argentina, Chile y México, como Revista Gerencia Ambiental, Revista Negocio y Construcción, Revista Consultoría y la Revista de Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE. Actualmente se desempeña como consultor senior en la consultora en economía circular Estrategia Circular MX, de la cual también es cofundador. Asesor independiente de Rafiki, la primera asociación civil en México que implementa la economía circular para recuperar paneles solares, y asesor de tesis de licenciatura en materia de economía circular. La verdad es que yo sigo al licenciado Jorge en LinkedIn desde hace ya unos meses y la verdad es que su contenido es muy valioso. Entonces, para que si no lo conocen, esta es una excelente oportunidad para conocerlo y al final que se echen un vistazo por su LinkedIn para que vean todo el contenido que sube, que la verdad es que es increíble y estoy segura que van a admirar mucho su trabajo. Licenciado, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Gracias, María, por la presentación, la lectura de mi semblanza. También agradezco a Miguel Nava, curador de Global Shapers Puebla, y pues a los otros capítulos, como tú bien lo mencionaste, Puebla, San Luis Potosí, Monterrey, Cuernavaca y Cancún. Felicitarlos por la iniciativa, por organizar este tipo de eventos para compartir a través de personas invitadas, pues ese conocimiento sobre economía circular, sobre sostenibilidad y diversos temas. Bueno, entonces, sin más, voy a dar inicio con esta presentación. En el Inter, si alguna de las personas que nos acompañan en la tarde-noche del día de hoy tiene alguna pregunta, duda o comentario, lo pueden poner o lo pueden escribir en el chat de esta reunión. Y si nos sobra un poco de tiempo, con mucho gusto lo podremos responder. En caso de contrario, nos compartirán a través de María o Miguel sus preguntas y las podré contestar con posterioridad. Entonces, inicio con esta presentación
Y como bien lo dijo María, una de las particularidades que tengo en este perfil profesional es de que a mí me interesa mucho que todas y todas accedan a ese conocimiento. En ese sentido, les comparto el código QR de Estrategia Circular MX. Ahí tuvimos una idea en crear una biblioteca con documentos digitales que se enfocan en compartir precisamente los principios, las estrategias, los modelos de negocio basados en la economía circular, tanto en México como a nivel internacional. Pueden contactarnos, seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, pues principalmente en esta presentación vamos a hablar un poco de plásticos, aparatos eléctricos y electrónicos y otro tanto de los textiles que pues están representados por esta llamada fast fashion. Y todo en el marco de la economía circular y con el conocimiento de técnicas, actividades, pasos, tips que ustedes como jóvenes pueden implementar para impulsar esa transición de la economía lineal hacia la economía circular. Bueno, entonces ya que hablamos de la economía lineal, pues es necesario pues precisamente identificar esta particularidad, ¿no? La economía lineal pues se trata precisamente de identificar pues el proceso de extracción de los materiales. Déjenme ponerle aquí más adelante. Bueno, pues haciendo un breve paréntesis, tengo aquí la información de Estrategia Circular MX, en donde somos los creadores del Foro Latinoamericano de Economía Circular y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que este año se llevará a cabo en su quinta edición anual consecutiva. También tenemos la serie de webinarios sobre economía circular, que el año pasado se llevó a cabo su tercera temporada desde el 2021. Y bueno, pues esa parte, ¿no? Identificar cuál es el problema en donde pues esa parte de la economía lineal, en donde pues se extraen los recursos naturales, el uso de las materias primas para precisamente llevar a cabo su proceso de transformación para obtener un producto, utilizarlo y al final de su vida útil pues es precisamente lo que se convierte en un residuo. ¿Y por qué entra en esta fórmula? La economía circular, pues precisamente para reducir la generación de los residuos, para implementar a través del diseño estrategias, sustitución de materiales, desde la concepción de un producto, de un servicio, incluso desde un proceso, para a su vez, en consecuencia, permitir a la naturaleza autorregenerarse. Estos son los tres principios que habla o estableció la Fundación Ellen MacArthur ya hace algunos años, como lo vemos aquí en pantalla, pues es precisamente ese diagrama de mariposa, en donde de un lado vemos el ciclo técnico y posteriormente vemos también el ciclo biológico, en donde nos presentan esas estrategias, esas acciones o actividades que nosotros podemos implementar, tanto como personas, tanto como empresas, para precisamente pues reducir esta generación de los residuos. No voy a detener en esta parte porque más adelante vamos a explicar un poco más a detalle esta parte. Entonces, continúo. Em, Viene esta cuestión de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me voy a regresar un poquito. En donde, pues precisamente en algunas ocasiones me han preguntado, oye, ¿y qué relación tiene la economía circular con la sostenibilidad? ¿Son complementarias? ¿Se apoyan una a la otra? Y pues precisamente es eso, es totalmente cierto, ¿no? Se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos 17 objetivos, el 25 de septiembre de 2015, en donde 194 naciones lo suscribieron, entraron en vigor el 1 de enero de 2016. Y pues principalmente vemos aquí en pantalla, ¿no? El que nos interesa para efectos de esta exposición es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, que permite esa producción y consumo responsables. Y esta es la parte central de la economía circular.
desde la extracción de los materiales, de los recursos naturales, su proceso de transformación, hay que identificar o repensar cómo es que una empresa puede llevar a cabo esa reducción o minimización del uso o de la extracción para posteriormente incorporar ese proceso en donde, por supuesto, en ese proceso de transformación, pues va a utilizar energía, va a utilizar agua. Ustedes seguramente saben que para producir textiles se consumen grandes cantidades de agua principalmente. Entonces, es esa parte que se tiene que identificar esas posibilidades, ¿no? Bueno, entonces seguimos aquí más adelante. Vemos como pequeño paréntesis un concepto que es bien importante que conozcamos o identifiquemos como tal, porque está intrínsecamente relacionado con la producción y el consumo responsables. Y me refiero a la cadena de suministro global, que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo es una organización transfronteriza de las actividades necesarias para producir bienes o servicios y llevarlos a los consumidores a través de insumos y diversas fases de desarrollo, producción y entrega. Y bueno, pues para entrar más en detalle en esta cadena de suministro, vemos la cadena de suministro representada de forma lineal, en donde, como les comenté, pues esa exploración y extracción de recursos. En pantalla vemos un pozo exploratorio en un campo terrestre, en donde se está identificando la posibilidad de identificar un yacimiento en el subsuelo, en donde se puedan encontrar yacimientos de hidrocarburos comerciales en donde se pueda llevar a cabo, por supuesto, pues, su extracción para posteriormente llevar a cabo esa transformación a través de ductos. Principalmente, pues se lleva ese transporte del hidrocarburo a una refinería, como lo vemos aquí en pantalla, en donde se transforma. Puede transformarse a través de de ese proceso de refinación en un petroquímico, que es donde se utiliza principalmente para los textiles, de donde se utiliza para la elaboración de los plásticos vírgenes, entre otras materias primas para elaborar diversos productos, pero también pues esos petroquímicos, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Después de que ya se lleve a cabo ese proceso de transformación, pues se lleva el suministro a través de un otro medio de transporte que vemos representado en esta imagen, ¿no? Que es un carro tanque en donde pues se va a transportar desde el punto de donde se lleva a cabo su refinación a una empresa en donde pues por supuesto le pueda dar esa transformación hacia allá un producto en donde pues se pueda tener ya más forma. Lo vemos aquí en pantalla, pues precisamente es una botella de plástico ya en una producción en serie en donde pues por supuesto va a contener algún tipo de líquido. Vemos entonces a continuación en esa cadena de suministro, pues ese ya transporte logístico. Si ustedes se dan cuenta, en toda esa cadena de suministro vemos representado el transporte, que es bien importante. En primer lugar, a través de ductos, posteriormente a través de carrotanques y ahora a través de vehículos automotores. Los dos últimos, pues por supuesto, impulsados a través del uso o la combustión de combustibles fósiles. Entonces, pues es de suma importancia identificar que dentro de esa cadena de suministro, pues ese ámbito empresarial pueda hacer la sustitución de esos vehículos por un parque vehicular que se vea impulsado por energías renovables. Seguramente en sus lugares de origen han visto en las calles, principalmente por productos de consumo del sector alimentos, pues esos vehículos que dice vehículo eléctrico, vehículo híbrido en donde pues esas empresas están preocupadas por hacer esa sustitución de ese parque vehicular. Posteriormente, pues en esa misma cadena de suministro vemos lo que es la distribución, en donde se lleva ya ese producto a los famosos EDIs, en donde pues son grandes almacenes en donde se llevan los productos para llevar a cabo esa distribución logística a través de puntos de venta para que se lleve a cabo su comercialización. Como lo vemos ya aquí en pantalla, pues ya esa botella de agua, plástico del tipo PET principalmente, pues ya está en los anaqueles para precisamente pues el consumo
o la adquisición por parte de nosotros, ¿no? Entonces, pues vemos en términos generales que esa es una cadena de suministro lineal en donde pues posteriormente después del consumo, pues posteriormente pues ya identificamos esa parte de que obtenemos un residuo. ¿Y qué es lo que importa precisamente aquí en la implementación de la economía circular? Pues ver que esa cadena lineal o esa economía lineal pues se cierre el bucle y se pueda identificar que a través de diversas implementación de diversas estrategias basadas en la economía circular, que por supuesto van a estar priorizadas una respecto de la otra, que lo vamos a ver más adelante, pues evitar que ese residuo se considere como un residuo y se vea más como una materia, como un suministro, como algo que se puede utilizar, ya sea por esa misma empresa que en su momento utilizó una materia prima virgen y pueda utilizar la parte de del material reciclado o posteriormente pues utilizarlo por una empresa que no necesariamente sea de la misma industria o del mismo sector, ¿no? No sé si ustedes sepan, pero pues ya precisamente para implementar aquí ya la economía circular es necesario que todos y todas pues y creo que es el primer tip de la presentación de la tarde-noche del día de hoy, es que en esa generación de los residuos, pues es importante llevar a cabo su separación. La trazabilidad de residuos es otra área bien importante que debemos de tomar en cuenta. Debemos, digo yo, es muchas veces sabido, ¿no? Principalmente en países europeos que hay contenedores de residuos de distintos colores dependiendo del tipo de material, plástico, papel, vidrio, incluso hasta electrónicos, para precisamente llevar a cabo su adecuada separación y posteriormente pues su gestión integral. Aquí en la separación es bien importante que no se mezcle con residuos orgánicos o residuos sólidos orgánicos que nosotros generamos en nuestros hogares, porque ya si se lleva a cabo esta mezcla, se puede considerar que el residuo valorizable se encontrará ya contaminado. Entonces, en esa parte de la separación, pues es bien interesante porque en la parte de la reutilización, o de cómo implementamos el reciclaje de un residuo, de una botella, que es el ejemplo inicial que vimos en esta presentación, pues es necesario llevar a cabo incluso hasta la separación por colores para que ese subproducto tenga un mayor valor y posteriormente pues se pueda llevar a cabo ese reciclaje. ¿A qué me refiero? Seguramente ustedes han visto en esos refrigeradores de esos mini supers o de las tiendas de autoservicio que diversas botellas que contienen, por supuesto, líquidos, pues son de distintos colores y de distintas, vamos a llamarle así, de distinta de dureza. Una particularidad que tienen los plásticos es que a su vez se dividen en 7 distintos tipos de plástico, en donde por sus características únicamente se pueden reciclar tres de ellos. Y como seguramente ustedes saben, pues es la parte en donde el PET es el que se lleva aquí la estrella, ¿no? El plástico del tipo PET. Entonces, regresamos al tema de la separación. Hay botellas de plástico transparente, seguramente han visto, hay una marca de botella de agua que utiliza como un tono rosado, hay otra que tiene un tono azul. Entonces, imagínense qué tan importante es identificar esa distinción de colores para que ustedes o nosotros podamos llevar a cabo esa adecuada separación. Una parte importante también es de que en la medida de lo posible podamos llevar a cabo ese lavado para efectos de retirarle el líquido que contuvo originalmente la botella para que precisamente pues, se pueda llevar a cabo mejor su reciclaje. Bueno, y entonces posteriormente, ¿qué pasa ahí? Tenemos que hacer su acopio. Después del acopio se lleva a cabo el transporte. Vean qué tan importante es desde la cadena de suministro hasta la trazabilidad de un residuo, cómo se incorpora el transporte en estas distintas etapas o fases. De ahí se viene a cabo el envío de estos residuos a una empresa de reciclaje en donde se lleva a cabo, en términos generales, una trituración
Posteriormente se lleva a cabo la fundición. No sé si ustedes han visto esa parte de cuando nosotros nos lavamos los dientes, en la pasta de dientes sale ese churrito o ese tubo del dentrífico. Pues pasa lo mismo, cuando el plástico se fundió, cuando pasa en esa máquina, sale en un tipo filamento, en donde pasa posteriormente en una etapa de enfriamiento a través de agua principalmente, y posteriormente ya que se solidificó, viene a cortarse en lo que comúnmente le denominamos los pellets. Y precisamente pues esos pellets, entre mejor separado esté el PET por colores o por tipo de plástico, pues su producto, que es el pellet, va a tener mayor calidad. Entonces, estos pellets que se obtienen, pues son precisamente los que se ocupan en la industria, para precisamente utilizarlos en la elaboración de otro tipo de contenedores. Hay algo que se llama upcycling o el reciclaje, en donde ese es su producto, no necesariamente fue o es un producto igual al que tuvo su origen, sino tiene un mayor valor. Llámese, actualmente hay posibilidades de que el reciclaje del plástico se pueda obtener para elaborar lo que son los extensibles de los relojes, o sino también filamentos para la iluminación, entre otros tipos de productos, ¿no? Entonces, sigo con esta presentación para identificar ahora esa parte bien importante en el costo social. Ya no hablemos ahora de plásticos, hablemos ahora de los textiles. Seguramente muchas personas que están conectadas la tarde de hoy han identificado esas imágenes o esos videos en donde el fast fashion, principalmente representado por esa producción o esa manufactura llevada a cabo en los países del sur global, en donde las condiciones eh, laborales, los derechos humanos de las personas que trabajan en este tipo de empresas de manufactura no son las ideales. Normalmente trabajan más de 8 horas al día con un salario mínimo o menor al mínimo aún, con condiciones insalubres, con pocas condiciones de seguridad, y pues principalmente es esa parte que ocupan una mano de obra barata en donde no se les garantizan esos derechos laborales, y en consecuencia el costo de producción, pues, por supuesto, eh, baja en ese sentido, ¿no? Otra parte bien interesante aquí de considerar es en el mismo costo social. Vemos aquí en pantalla unos minerales que es el coltán, el tantalio, el estaño, wolframio y el oro. Seguramente les suenan. Creo que el más representativo de todos ellos es el coltán, en donde son utilizados precisamente para elaborar los teléfonos móviles. Vemos aquí en pantalla que el estaño se usa principalmente para soldar estos circuitos integrados. El wolframio pues permite que el teléfono móvil vibre. El oro se utiliza para precisamente cubrir este cableado. Y en conjunto, pues este tipo de minerales son los llamados minerales de sangre. Vemos aquí en la siguiente diapositiva cómo es que principalmente este tipo de minerales se extraen de minas ubicadas en África, en donde hay un control de grupos armados de las minas, en donde emplean mano de obra infantil. Por supuesto, pues vemos aquí la imagen representada por esa explotación infantil. Y volvemos al mismo tema de los textiles, ¿no? No hay derechos laborales, las jornadas de trabajo excesivas, ese ambiente de trabajo inseguro. Vean aquí la imagen, pues el niño que no tiene ningún equipo de seguridad. Entonces, ¿qué tan importante es conocer a profundidad la cadena de suministro de los productos que nosotros consumimos o adquirimos? Ya vimos ahora el tema del teléfono celular, ya vimos los textiles, y pues pasa precisamente lo mismo con los electrónicos, ¿no? Esa parte del impacto ambiental, en donde pues nosotros nos dejamos ir o guiar mucho por las modas,
en donde seguramente han visto, ¿no? En años recientes, pues hay un color en tendencia en los textiles, el amarillo, el verde, el fuchsia, algún tono en particular, en donde como ya es tendencia, pues ya muchas marcas lo utilizan para incorporar ese color en sus colecciones, ¿no? Vemos aquí esta parte bien interesante de que donde se producen estos textiles, pues no, normalmente no hay regulaciones o no hay un marco jurídico, o no hay una política pública que regule precisamente esta actividad. Y vemos en esta imagen, pues las descargas a ríos principalmente o a cuerpos de agua, en esos residuos de agua en donde pues se tiñeron estas prendas, ¿no? Vemos también, pues por supuesto, en esta imagen la parte de los residuos textiles. Una parte aquí a considerar es de que per se en el proceso productivo de un textil, se generan residuos, esos recortes, esos retazos, entre otros. Entonces, además del normal o del habitual que se genera en este proceso de producción, pues también tenemos que agregarle los residuos que se generan al concluir la vida útil de estos textiles. Y concluir la vida útil me refiero a, porque nosotros pensamos que concluyó su vida útil. ¿Cuántas veces hemos visto que tenemos en el closet alguna prenda que todavía es funcional, pero pues realmente ya no nos la ponemos porque el tipo de tela, el corte, los colores, pues ya no están en tendencia, no están de moda y pues lo tenemos arrumbado porque pues seguimos comprando o adquiriendo telas o textiles o prendas en tendencia, ¿no? Es bien importante identificar esa posibilidad de darles o alargar la vida útil de esas prendas a través de la incorporación de diversas estrategias basadas en la economía circular, que más adelante las podemos identificar. Em, entonces, continúo con la presentación. Vemos ahora ya el bloque de la identificación de cómo los jóvenes pueden impulsar la transición hacia la economía circular. Una parte bien importante, como lo vemos aquí en la imagen en pantalla, es las compras online en esos marketplaces en donde pues precisamente pues identificamos que con solo un clic o varios clics al subir al carrito las compras y pues por supuesto al llevar a cabo el pago que corresponda, pues muchas de esas marketplaces nos prometen que incluso el mismo día nos van a llegar nuestras compras. Es importante considerar que detrás de ello hay todo un aparato que se debe identificar claramente, ¿no? Desde el uso del Internet, en donde esa maquinaria, esos aparatos que nosotros ocupamos, como lo son los dispositivos móviles, pues es ese consumo que estamos realizando, ¿no? Las laptops, los teléfonos celulares, las tabletas, entre otros, para llevar a cabo la compra, ¿no? Todo esto está interconectado. Posteriormente, los servidores que utilizan las páginas web o los marketplaces, pues precisamente para llevar a cabo el funcionamiento de sus páginas web, ¿no? Que seguramente ustedes también saben que para que estos servidores puedan alimentar de energía a estas redes, pues es necesario que se lleven a cabo su enfriamiento, principalmente también a través del uso de agua y por supuesto el consumo de energía. Y bueno, pues ¿qué pasa? Estos fast fashion, pues es impulsado pues precisamente por esa obsolescencia. Este es un tema bien importante que hay que considerar. Hay principalmente de dos tipos, la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, en donde pues la programada es, no sé cuántas personas de ustedes les ha pasado que se compran algo en algún tipo de estos marketplaces y realmente cuando les llega el producto, principalmente en prendas, pues no es como la imagen, no es como nosotros lo pudimos ver en línea, ni por el tipo de textil, ni por la calidad, ni por el tamaño, entre otras particularidades, ¿no?
Otra cuestión aquí a considerar es la calidad de los materiales. No sé si les ha pasado, pero cuando lo lavan o lo meten a la secadora, pues se reduce de tamaño, su composición cambia. Una colega me comentaba que compró precisamente una falda en este tipo de marketplace, la utilizó, la metió a la secadora y pues, oh sorpresa, al abrir la puerta, pues ya esa falda ya no existía, únicamente existían los botones, pues es porque precisamente se utilizaban esos materiales sintéticos en donde a través del uso del calor o de la incorporación del calor, pues se descomponen en sus principales características, ¿no? Entonces, ver esa posibilidad, si realmente nosotros tenemos esa necesidad de llevar a cabo esa compra o ese consumo. Vemos aquí cuatro bloques. El principal que vemos ahorita en pantalla es adoptando hábitos de consumo responsables. Es esta presentación que se engloba en producción y consumo responsables y lo que toca a los jóvenes accionar o implementar, ¿no? Entonces, por supuesto, por reducir ese consumo, identificar o repensar, como dice esa estrategia basada en la economía circular, si es necesario adquirir ese producto, ¿no? Vemos ahora el tema de la obsolescencia percibida. El mejor ejemplo, pues por supuesto, es el teléfono celular, en donde pues las dos marcas principales pues nos inundan con ese marketing, esas tendencias en que ya tienen mayores megapíxeles, tiene mayor capacidad, la carcasa tiene otro tamaño, otros colores que en su versión anterior no existían y nos dice, pues lo necesitas. Aunque el que nosotros tenemos actualmente, pues todavía tiene esa funcionalidad en donde pues toma fotos, tiene memoria, manda mensajes, podemos entrar a internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa obsolescencia percibida de un lado de los fabricantes y del otro lado de la sociedad, de nuestros propios círculos sociales, familia, amigos, colegas de trabajo, de la escuela, en donde pues precisamente pues se identifica que para estar in o estar de moda o pertenecer a un grupo social, pues es necesario tener el último teléfono celular, cuando realmente no es cierto, ¿no? Creo que es muy de sabios identificar estas posibilidades o implementar el repensar y saber qué es precisamente la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida y pues por supuesto pues darle todavía ese uso a los aparatos eléctricos y electrónicos que tenemos actualmente. Yo les voy a contar una historia bien particular. Hace muchos años, bueno, tampoco no tantos, seguramente identifican esa marca de café que empezó a sacar sus máquinas que a través de cápsulas, que de hecho son las marcas principales, pues podías prepararte tu café prácticamente fresco, como se decía, ¿no? Yo en lo particular, pues compré una para mi casa, otra para mi trabajo y pues utilizaba, ¿no? Esas cápsulas y yo no alcanzaba a dimensionar que los residuos que yo estaba generando al no realizar una adecuada separación y eso le estoy hablando, creo que serán unos 10 años más o menos. Pues todos esos residuos, así como yo los generaba, se llevaba a cabo su recolección y posteriormente su disposición final en rellenos sanitarios. ¿Y por qué se realizaba esa disposición final? Pues porque nosotros como consumidores no llevábamos adecuada su separación. Posteriormente, pues me empecé a informar y ya identifiqué que ese aluminio o papel que se desprende de la parte superior de la cápsula, pues se tiene que también desprender del componente principal que es la cápsula. Que la cápsula, que en algunos modelos es de plástico, en otros modelos es de aluminio, también se tenía que separar y lavar. Que el pozo de café yo también lo podía retirar para utilizarlo en una composta. Fue a través de ese conocimiento que yo empecé a llevar a cabo composta en el jardín de mi casa, ¿no? Entonces, qué importante es informarse o adquirir o allegarse de un conocimiento
en este caso basado en la economía circular, para precisamente llevar a cabo la separación de los componentes de un residuo y que no se consideren residuos, sino precisamente como un material. Ya actualmente en México hay una iniciativa de, por ejemplo, les voy a hablar de bike recycling, en donde a través de bicicletas ya pueden llevar a cabo la recolección de este tipo de cápsulas que pues, prácticamente son de un solo uso y se les da un tratamiento, una trazabilidad adecuada para que se lleve a cabo su reciclaje, ¿no? Ahora, hablando en la parte de reutilizar, pues muchas veces decimos, y hablando también del textil, ¿no? Eh, También les platico una experiencia personal, pues la ropa que ya no me quedaba, que ya no quería, pues se la regalábamos, ya sea a otros miembros de nuestra propia familia o al asistente del hogar, ¿no? Que precisamente pues puede darle un mejor uso a esta ropa. Seguramente muchos de ustedes hacen lo mismo o llevaban a cabo su reparación, un botón, un cierre para precisamente alargar la vida útil de estos productos. Ya desde hace algunos años han surgido en ese ecosistema o en el mercado locales, incluso mercadillos o tianguis, en donde llevan a cabo la venta de ropa, como se le conoce vintage, en donde pues, es precisamente reutilizar esa ropa, ¿no? Muchas de las veces, o ya también hablando de hace muchos años, pues era como un mito, un tabú que alguien llevara a cabo la compra de una ropa usada, porque pues, prácticamente es ropa usada. Y actualmente ya ese switch, ese mindset está cambiando, en donde incluso pues ya ustedes como jóvenes ya he visto algunas tendencias que ya prefieren en lugar de comprar la fast fashion, pues es identificar estos locales o estos mercadillos para adquirir esas prendas vintage, como se les conocen, ¿no? Y bueno, pues seguimos en el siguiente bloque, ya avanzados en esta presentación. El segundo bloque que tenemos es promover la innovación y el emprendimiento circular, cómo los jóvenes pueden implementar esa transición hacia la economía circular, pues crear o sumarse a emprendimientos que aprovechen residuos como materia prima, desarrollar productos o servicios que alarguen la vida útil de los productos. Aquí hago la pausa y es bien importante considerar, no porque ustedes sean jóvenes, van a tener una limitante en crear, en inventar, en desarrollar, en proponer un emprendimiento. Seguramente ustedes han visto mucho los climatons o los hackathons en donde ustedes se pueden unir, conforman un equipo de colegas y pues proponer, darle forma a una idea que pueda ser precisamente innovadora, que tenga bases en la economía circular, puede identificar este tipo de eventos, de concursos en donde pueden a su vez ser asesorados por personas que tengan ya experiencia en el desarrollo de emprendimientos de este tipo para pues precisamente pasar a esa etapa de incubación y posteriormente pues ya a la fase de startup, ¿no? En donde pues ya llegan los inversionistas y pues se genera ese modelo de negocio. En donde, como los digo en el punto 3 pues impulsar modelos de negocio como el alquiler, la reutilización y por supuesto pues el reciclaje. El bloque 3 es actuar como agentes de cambio en sus comunidades. Ustedes como jóvenes pues pueden crear o sumarse a emprendimientos que aprovechen los residuos como materia prima. Igual también este es muy parecido, de hecho es idéntico al anterior, ¿no? Cómo pueden influir a través de ese conocimiento que adquieren en sus propias comunidades. Ya lo decía María al principio, si ustedes tienen ese perfil en LinkedIn, pues hagan uso, expriman la funcionalidad, contactan diversas personas, organizaciones, empresas que a nivel mundial, no solo a nivel México o Latinoamérica, están generando ese cambio. Mándenles invitación, agréguenlos y descubran, investiguen. Identifiquen esa información que se está generando en ese ecosistema, ¿no? Pues para precisamente poder replicarlo en sus propias comunidades. El siguiente grupo pues, es formarse y compartir los conocimientos en donde deben de estudiar esos temas relacionados con la sostenibilidad, ecodiseño, economía circular, eh,
Actualmente he tenido experiencias en participar en la Facultad de Contaduría de la UNAM a través de la invitación de Antonio Vizcaya, que por cierto les recomiendo que lo sigan en LinkedIn, que comparten un montón de información sobre economía circular. Él es profesor de cátedra de una asignatura en esta facultad y ya poco a poco ya hay universidades o instituciones académicas que empiezan a incorporar esas materias, esas cátedras sobre sostenibilidad, sobre cambio climático, sobre economía circular, para que es precisamente desde las aulas ustedes puedan adquirir ese conocimiento y lo puedan replicar precisamente en sus comunidades o generar ese desarrollo de habilidades verdes que el día de mañana podrán ser bien valoradas en algún empleo que esté basado en un modelo de negocio en la economía circular. Lo vemos aquí, difundirlo aprendido en blogs, en podcasts, charlas, proyectos estudiantiles, participar en redes de jóvenes líderes ambientales. Yo hace algunos años tomé un entrenamiento en el Climate Reality Leadership Corps, en donde de forma virtual pues nos compartieron mayor información sobre cambio climático. Sé que recientemente ya tuvieron su entrenamiento presencial aquí en nuestro país. Entonces es precisamente tener ese interés y buscar en la red siempre van a encontrar algún tipo de información, curso, eh, oferta académica, entrenamiento, como les comentaba, ¿no? Y el último bloque es incidir en políticas y decisiones, participar en consejos juveniles o foros de toma de decisiones locales, proponer esas iniciativas o políticas circulares a nivel escolar, universitario, municipal, colaborar, por supuesto, con organizaciones no gubernamentales, colectivos o gobiernos que trabajen en esa transición ecológica. Hasta aquí entonces llegaría la presentación. Me gustaría despedir con una breve dinámica. Si me pueden ayudar, por favor, a escanear este código QR o si no, entrar a sus dispositivos directamente a la página de Menti y, por supuesto, pues, ingresar este código. Es una breve encuesta con una sola pregunta y a continuación entonces voy a dar unos 2 minutitos para que se puedan conectar y posteriormente poder ver esa visualización de de los resultados. Eh, pues me encantará conocer sus comentarios, sus preguntas, algunas dudas. Voy a hacer esa pausa. Me parece que no tenemos todavía nada en el chat, pero entonces pues esperaremos a que se conecten y podamos ver los resultados. Voy a dar paso entonces a a la siguiente diapositiva para que se pueda ver en tiempo real cómo van avanzando los resultados. Y la pregunta es, ¿cómo los jóvenes pueden impulsar la transición hacia la economía circular? Lo vimos ya en estos 5 bloques y la respuesta, por favor, pónganla. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? ¿Cómo han participado? ¿Cómo han impulsado esa transición hacia la economía circular? Ya les compartí algunos ejemplos. Pueden responder, por favor, en esta breve encuesta y, pues, por supuesto, podemos identificar, pues, los resultados. En mi particular punto de vista, creo que estos 5 bloques anteriormente expuestos, pues pueden impulsar a través de su participación activa la transición hacia la economía circular. Es bien importante identificar que ustedes como jóvenes no están limitados, tienen mucho poder y principalmente como consumidores, poder redirigir o hacer un cambio, ¿no? Es bien importante tener precisamente información o allegarse de información para tomar la mejor decisión de compra. Ya les compartí aquí algunos ejemplos en donde pues no todo es como nos lo pintan en el marketing, en la publicidad, en los comerciales, en donde pues es necesario ir más allá, ¿no? Precisamente identificar esa cadena de suministro, esa trazabilidad, tener en cuenta esa separación de los residuos y pues de ahí tener esa decisión informada y pues tomar la mejor selección, ¿no?
por supuesto, lo que se pretende con la economía circular es alargar la vida útil de los materiales a través de esas estrategias, de las incorporaciones, estrategias basadas en la economía circular. Y me parece que no está avanzando aquí el No, contador. no nos aparece la pregunta, solamente salió la opción para poner el nombre y ya después ya no aparece nada más. De acuerdo. Va a estar ahí la configuración errónea. Entonces, pues nos quedan unos breves minutos. Sería importante que escucharlos, si alguien tiene a bien abrir su micrófono, contar alguna experiencia, contarnos qué están haciendo actualmente para impulsar la transición de la economía circular, para que en esta reunión podamos aprender precisamente de sus experiencias. Ya les compartí un poquito de lo teórico. Sería importante entonces ahora identificar qué ejemplos en la práctica ustedes están llevando a cabo, ¿no? Si quieren levantar la mano y ya María o Miguel les podrá dar el uso de la voz, por favor. Hay Ya una una pregunta en el pregunta. chat. Hola chicos, si quieren la menciono, ya que, bueno, dije, de una vez le escribo. Em, pero bueno, muchas gracias Jorge por el espacio que nos diste y por toda la información que nos compartiste. Yo tengo justamente una pregunta relacionado con específicamente residuos orgánicos, como qué regulaciones o qué acciones se están haciendo con este enfoque, o sea, hacia residuos orgánicos, y cómo nosotros podemos incidir en este tipo de regulaciones, estrategias, normativas, etcétera, enfocado en este tipo de residuo. Y esa es una excelente pregunta y se divide a su vez en dos. Por supuesto, el marco jurídico aplicable es la LGPGIR, en donde pues, se identifica a nivel nacional esa distinción en los residuos eh, de manejo especial, los residuos peligrosos y los residuos sólidos orgánicos. De ahí pues se va a ir a reglamentar a nivel estatal, dependiendo la competencia que cada estado tenga, y pues le va a atribuir esa competencia de recolección de residuos sólidos orgánicos, pues precisamente a los municipios. Entonces vamos a identificar esos tres niveles de gobierno a nivel federal, estatal y municipal en sus diverso marco jurídico, en donde hay un conjunto de competencias, pero para el gobierno. Ahora bien, uno o nosotros como personas podemos participar, número uno, y reiterando esta parte, en llevar a cabo una adecuada separación de nuestros residuos desde el punto de generación. No mezclar los orgánicos con los que son, vamos a llamarle, de comida ya procesada. Esto es bien importante, ¿no? Tener ese conocimiento para, pues, precisamente tener esa separación de los residuos. Y como les comentaba, pues yo en mi casa, en mi patio, tengo eh, esa composta en donde es algo bien satisfactorio porque he puesto huesos de mango, huesos de aguacate, entre otros, y cuando hago el cambio para llevar a cabo una nueva composta, veo que se me han germinado. Incluso aquí veo la imagen que tú tienes y me acordé, ¿no? De tu fondo de pantalla, porque es bien padre, ¿no? De que pues nosotros considerábamos que es un residuo, y después de realizar algo que no nos cuesta realmente nada en cuestión económica, sí podemos invertirle un poco de tiempo. Damos paso a que la propia naturaleza se autorregenere, ¿no? Y podemos ver esa posibilidad, ¿no? Una parte bien importante aquí también a
a considerar es de que, y lo vimos en el, me parece en el último bloque, si tú ya tienes un conocimiento adecuado sobre economía circular, sobre trazabilidad de residuos sólidos orgánicos, pues es esa magia de poder compartirlo a través de tus perfiles en redes sociales, seguir a otras personas que ya lo están haciendo. Yo, por ejemplo, en Instagram o en LinkedIn, pues igual sigo a varias personas que aunque no es mi, mi principal, los residuos orgánicos, yo me enfoco más en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pues lo sigo, ¿no? Para a ampliar ese ecosistema y ese conocimiento, ¿no? Y ahora la otra parte de la pregunta es cómo incidir en esas políticas públicas, pues número uno, pues conformar ese grupo estudiantil a nivel micro, en donde pues por supuesto debe de haber siempre ese interés sobre qué se está gestando a nivel legislativo, ya sea a nivel estatal, municipal o federal. Y algo que sí les digo, y igual en propia experiencia, es atrévanse a contactar a un diputado, a un senador, a una comisión, manden un correo electrónico, identifiquen, entren a la página del Congreso, a la página del diputado, siempre tienen ahí sus datos de contacto, principalmente su correo electrónico, y escríbanle, pierdan ese miedo y coméntenle si quieren incidir en algo de política pública, si traigan incluso alguna propuesta. Siempre este tipo de legisladores están abiertos a recibir esas propuestas para que puedan incorporarlos o puedan elevarlas a un nivel ya más legislativo, ¿no? Y pues creo que ese sería el mensaje principal, perder el miedo. Yo en mis inicios hace ya también algunos años decía, Chini, le voy a escribir, y si ustedes vieron en uno de los principales slides, está la imagen del doctor Walter Stagel. Él es considerado uno de los padres de la economía circular a nivel mundial y tiene su perfil en LinkedIn. Y le mandé invitación y dije, Chini, no me va a aceptar, pues a ver, se la mando de cualquier forma. Pues sí, tardó un poquito y decía, el doctor Walter Stagel te aceptó. Y dije, qué padre, ¿no? Pues ya me vio mi solicitud, me aceptó, etcétera. Y meses después, a través de Estrategia Circular MX, organizamos este foro latinoamericano de economía circular y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y dije, lo voy a invitar, le voy a mandar un mensaje inbox y para que participe como conferencista magistral. Y pues le escribí, igual, pero dije, pues a ver, o sea, ahora sí que como que dice chicle y pega. Y qué será, como menos de 2 semanas después me escribió y me dijo que sí estaba interesado y que le enviara mayor información a su correo electrónico personal. Entonces, imagínate. ¿Qué hubiera pasado si yo no lo hubiera contactado, si no le hubiera mandado el mensaje? Y al final del día se concretó en que participó como conferencista magistral, no solo una, sino ya en 3 ocasiones en este foro que nosotros organizamos en Estrategia Circular MX. Entonces, esa experiencia personal se las comparto porque a su vez quiero que identifiquen o alcancen a dimensionar que perder el miedo va a lograr o redituar en ustedes obtener muchos beneficios. Muchas gracias. No, hombre, ¿qué? Yo tengo una pregunta, Jorge. No sé si me puedas contestar, pero siempre es como siempre he tenido esta duda de si ya tenemos como esta noción de que está la economía circular y como que esta lucha por el reciclaje y así, siempre sale la misma como respuesta con las personas de es que el camión de la basura lo mezcla todo, aunque yo lo recicle, el camión lo mezcla todo. ¿Cuál consideras que sea la principal limitante, quizás a nivel gobierno o no sé, que hace un sistema poco eficiente de la gestión de residuos en nuestro país? Pues principalmente es el chip que nosotros tenemos como personas. Como tú bien dices, ¿no? La respuesta básica o principal es, ¿para qué lo separo si el camión de la basura rompe la bolsa y lo mete todo de cajón, ¿no? Una parte bien importante aquí es el compromiso que nosotros tenemos como generadores, porque hay que reconocer que nosotros somos generadores. ¿Por qué? Porque en consecuencia de la adquisición del producto, y de su consumo y de concluir su vida útil, principalmente en los empaques o en los embalajes, pues esos se convierten en un residuo, entre comillas, porque no necesariamente van a ser residuos, como lo expliqué en la presentación. Entonces, eh,
Digo, en mi casa no tengo los botes de todos los colores, pero sí lo que tengo es un bote principal bastante grande, en donde pongo vidrio, en donde pongo Tetra Pak, en donde pongo la latería de aluminio, y en otro lado separo en bolsitas pues, los residuos sólidos orgánicos, y en otro lado pues todo el tipo de basura, ¿no? El orgánico, como lo mencioné, pues yo le doy el propio uso o reutilización. Y los otros que son considerados residuos de manejo especial valorizables son los que yo ya separé principalmente, ¿no? Entonces, seguramente han visto en ese ecosistema algunas actividades que precisamente organiza el gobierno estatal, no necesariamente el federal, que le domina reciclatrones o los mercados del trueque. Actualmente ya también entra en ese ecosistema diversos emprendimientos, seguramente ubican a Ecolana, en donde están impulsando precisamente que nosotros, desde los propios generadores, empecemos a separar la basura. Y tienen ahora, desde hace ya algunas ediciones, el Flex Festival, en donde los plásticos flexibles, que son las envolturas pues, de las galletas, de las papas, entre otros productos, pues ya ¿quién diría hace, qué te gusta, 5 años, que nosotros como generadores ya podemos ya separar ese tipo de envolturas, obviamente pues con la debida separación de su contenido original, juntarlos adecuadamente y acudir a ese tipo de festivales o mercados del trueque para recibir a cambio a lo mejor unos puntos o a lo mejor cosechas de productores locales, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que el cambio debe de empezar por uno mismo. Obviamente, tu pregunta va, creo que más enfocada a la cuestión de política pública y la participación que tiene el gobierno en esa trazabilidad o esa gestión integral de los residuos. Pero muchas de las veces decimos, es que el gobierno no lo hace, el camión de recolección lo hace y lo hace mal y nos bloqueamos. Ese espíritu climático, circular y de sostenibilidad que todos nosotros tenemos ahí muy escondido, eh, podemos potenciarlo al identificar este tipo de posibilidades. No estoy muy informado por ejemplo, en Cuernavaca o en Monterrey o en San Luis Potosí, o en Cancún, pero sí, por lo menos en la Ciudad de México, la Secretaría de Medio Ambiente pues sí realiza este tipo de mercados y del trueque, en donde pues se puede hacer esa sustitución de los residuos de manejo especial valorizables por obtener algo en beneficio. Ahora, ojo aquí, no esperemos obtener un beneficio siempre por ser algo que realmente nos toca. Creo que desde ahí debemos empezar hacerlo sin esperar a recibir algo a cambio, sino simple, algo monetario o algo tangible. Creo que lo mejor de todo es tener esa satisfacción de que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y obviamente compartir ese mensaje a nuestra propia familia, a nuestros compañeros, en nuestra oficina. Si, por ejemplo, si algunos de ustedes ya trabajan, pues identificarnos y también pueden incidir ahí en sus propios trabajos. Oigan, chavos, oigan, chicos, ¿cómo ven si tenemos un contenedor para los residuos de Tetra Pak o los de PET? Por ejemplo, yo en la empresa donde estaba trabajando, un envase de esos de vinagre que venden en esas tiendas grandes de autoservicio que son creo que como de 5 litros, cuando consumí el vinagre, lo llevé a la oficina y empezamos a juntar ahí lo que son las tapitas. Entonces, imagínate qué cambio, o cómo puedes, o a qué nivel podemos incidir nosotros como personas. Nada, lo único importante o lo que falta es tener ese conocimiento, número uno, y querer hacerlo, ¿no? Porque lo podemos tener, pero o nos da flojera o esperamos a que otra persona lo haga. Entonces, pues aquí o hasta ahí cortamos o estaríamos perdidos. Sí, Excelente. gracias, Jorge. Pues Jorge, muchísimas gracias. Yo sé que tienes todavía un poco de tu agenda apretada de la noche, entonces por eso vamos a empezar a dar cierre para que pues podamos todos concluir. Nuevamente, Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo te lo agradezco también mucho de manera personal que hayas aceptado pues tener este espacio con nosotros, con toda la red y todos los que faltaron, porque pues bien lo comentaste, pues también desde Global Shapers buscamos estas acciones y de hecho esa es una de las 6 áreas en las que trabajamos, toda esta parte de temas de economía circular, de sustentabilidad, de educación ambiental y demás, entonces pues está muy alineado
Y de hecho en la comunidad existen varios miembros que tienen emprendimientos con temas relacionados a la economía circular. Entonces esto siempre sirve para hacer más enriquecedora pues todo este conocimiento y sobre todo estar dando un poco más de difusión. Y pues antes de terminar me gustaría que quienes pudieran prender su cámara para que podamos tomar una foto del cierre, por favor, y también pues nuevamente que puedan seguir a Jorge en sus distintas redes como LinkedIn, como bien dijo María Paula, sube contenido bastante valioso y a la vanguardia de temas de economía circular, y por favor también sigan la estrategia circular para pues también estos eventos que nos estabas comentando, Jorge, pues se puedan estar enterando y puedan pues asistir más personas, y también pues que puedan seguir a las redes de los distintos hubs de Global Shapers, Cancún, Cuernavaca, San Luis Potosí, Puebla también, y los demás que somos, que es porque estamos en 19 ciudades alrededor de todo el país, y pues todos hacemos distintas actividades, pero siempre tratamos de colaborar. Entonces pues esperamos un minutito más para quien pueda prender su cámara y podamos tomar una foto y podernos despedir. Si me permites, Miguel, antes de despedir, me llevo una reflexión en donde implementar acciones para transitar hacia la economía circular no depende del otro, ni de las empresas, ni de los gobiernos, ni de las otras personas, depende de todos y cada uno de nosotros. Número dos, no lo dije, pero creo que es bien importante mencionarlo. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no se mezclan con otro tipo de residuos porque por per se sus componentes son tóxicos. Entonces, para llevar a cabo su reutilización o su reciclaje, si se mezclan, por ejemplo, las baterías o los cables de los cargadores o los audífonos, como por ejemplo el que tiene Santiago ahorita, cuando se consideren que se convierte en un residuo, no lo mezclen con residuos sólidos orgánicos o de manejo especial. Identifiquen precisamente un contenedor, ya sea en alguna oficina pública o vean en la red cómo disponer adecuadamente de este tipo de residuos, porque si no se van a contaminar pues algo que podría utilizarse posteriormente en una reutilización. Y por último, como lo comentaste, pues les comparto en el chat de esta sesión nuestro link a Linktree, en donde ahí pueden encontrar la biblioteca de recursos que creamos en Estrategia Circular MX, nos pueden contactar, me pueden escribir, un correo electrónico, etcétera. Y pues nada, agradecer a los curadores y curadoras de Global Shapers de Puebla, San Luis Potosí, Monterrey, Cuerna y Cuernavaca y Cancún, la invitación y por supuesto la organización de este tipo de actividades que reditúan en obtener conocimiento a todas y todos para que precisamente puedan tener esa facilidad de implementarlo y replicarlo en sus propios círculos sociales y comunidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y pues vamos a tomar la foto y ahora sí para irnos despidiendo. Creo que María Paula va a tomar, o Darani también si nos ayuda. Sí, yo aquí también les ayudo. Eh, ¿Listos? 3, 2, otra. Ya quedó, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias, chicos. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, que estén muy bien, excelente noche. Bonita noche.